La economía es así, la ciencia económica tiene que analizar los pros y los contras como hoy, y ya lo habíamos nosotros predicho. Yo creo que es el primer canal de televisión por la red y al mismo tiempo de los principales canales en México, donde pues a pesar de lo que nos acusan, de que esto es una locura, lo que dicen, estos izquierdosos siempre están poniendo el ave de mal agüero por delante, pero en fin, pues teníamos razón. Hoy las bolsas chinas, más bien ayer, que van 12 horas adelante que nosotros, cayendo del 8 a 9%, se han perdido más de 5,000 millones de dólares ya en todos los mercados internacionales del mes de junio al mes de agosto, finales de julio o junio. De ahí que hoy la bolsa de Shanghái, a mí lo que más me sorprende, y ahorita voy a estar, pues bajando el 8%, jóvenes, arrastrando a Europa con el 4%, Estados Unidos con el 2%, porque por los fondos hedge, ante la desesperación de que no ganan nada de dinero, con las tasas de interés en cero, pues van y se la juegan ahí en las acciones que consideran que pueden estar baratos. Y miren, el Topix, el Nikkei de Japón bajando el 5.65%, ya ha ganado un 20%, que era el récord este año, en muchos años allá en Japón, pues van a la baja. El caso de China, el Shanghái, bajando el 8.49%, el Shenzhen bajando el 7.70%, el caso de los Shanghái de las 180 más importantes bajando el 9.03%, y Hong Kong, qué decir de Hong Kong también, con bajadas, señores, de 5.8, 6.39 y hasta el 14.65%, el caso de Standard & Poor's Hong Kong Exchange. El caso de el Hang-Seng, el índice del Hang-Seng 5.33, 5.17, Corea bajando el 2.19, India, aquí está ahí un fenómeno que a mí me está sorprendiendo. Por primera vez, el caso de India, el Sensex, que es la base de las bolsas de India, bajando el 5.94, casi el 6%, un promedio del 6% que está bajando India. Igualmente Nueva Zelanda, Taiwán el 4.84, Australia pues casi el 4.08, 4.09, y así se van ustedes con Malasia, Indonesia, por todos lados. Parece que el problema no solamente de India, sino también de los Estados Unidos y del mundo, pues se está reflejando ya en las bolsas de valores. Vietnam 5.81 y en fin, toda la región de Asia, es decir, en su promedio, bajando el 5%. Bien, pues en el caso de Europa, pues habíamos dicho nosotros ya que las bolsas de valores bajando el 4%, al final se las vamos a dar, y Estados Unidos para ver cómo se va estabilizando. Parece que se estabilizó un poco el Standard & Poor's, el Nasdaq y la misma bolsa mexicana, que como quiera, pues ha traído una baja terrible del 20%, más bien, más del 20%, ya no se está ganando ni un 5% en bolsa mexicana de valores después de un año, el peso a 17.02. ¿Qué significa para ustedes, los que me están viendo, jóvenes economistas de las escuelas, acá en Nuevo León, en Europa, en España, aquí en Saltillo, en México? Pues que las bolsas de valores normalmente es el reflejo de lo que va a pasar, ¿no? Decía yo que el problema de las bolsas de valores, jóvenes, tienen que ir interpretando ustedes de que la bolsa de valores es un reflejo, es como un espejo de la economía capitalista. Han bajado las bolsas, no hay confianza, bajan las acciones, bajan las utilidades de las empresas, están bajando, baja la tasa de ganancia, baja la tasa de inversión, baja la tasa del empleo en mediano y largo plazo. Es el preludio de lo que le están diciendo a ustedes de lo que va a pasar. ¿Cuál es la razón fundamental que yo he explicado aquí? De que el mundo capitalista, concretamente, en especial China y también India y los Estados Unidos, son economías que han aumentado muchísimo su productividad o la producción, que no va siendo acompañada por los aumentos salariales o el aumento del consumo. Entonces, el hecho de que China esté anunciando de que su economía puede crecer al 7%, pero todos los expertos dicen que pueda crecer al 5%, significa que la reconversión esta que hicieron de
una economía hacia afuera, hacia una economía hacia adentro, con los aumentos del consumo, no están resultando. Y no están resultando porque el problema de China no es inversión, es un problema, es decir, hay una sobreinversión. Venían invirtiendo hasta el 50% del ingreso. Y ahora, pues sucede que están reconvirtiendo al consumo, no les ha resultado. ¿Por qué? Porque no han aumentado los salarios de acuerdo a lo que ha aumentado la productividad. ¿Y cuál es el miedo de los economistas chinos? De que al aumentar el salario automáticamente suba el precio de las materias que están exportando, manufactureras o no manufactureras, y eso les pierde competitividad en el mercado internacional. Ahí se equivocan porque al aumentar los salarios, automáticamente las productividades se ven reflejadas y el costo por unidad tenderá a disminuir, tarde o temprano. Si no, en los países donde más hay altos salarios, como Alemania, Japón, Estados Unidos, pues serían los países con mayor inflación y los menos competitivos. Pues no, sucede que ahora Alemania trae más de 200,000 millones de superávit, es un problema para Europa, igualmente el Japón, y son países de alta productividad, de altos salarios. Entonces, no es por ahí donde va el problema de China. El problema es que el Estado regulador, un Estado capitalista, de economía capitalista, pero un Estado capital monopolista de Estado, decía el maestro Bocara, decía el maestro Bocara allá en París, pues es un capitalismo que interviene, que regula, que ha tratado de regular el mercado de valores, que no ha podido, que ha devaluado su moneda con el propósito de volver al nuevo sistema o al viejo sistema exportador, pero que no le está resultando. ¿Y por qué? Sencillamente porque el mundo entró en un problema de saturación de mercancías. Hay una sobreproducción, como yo lo he dicho aquí, generalizada del mundo de mercancías de todo tipo. Deme un ejemplo: automóviles, radios, televisores. Deme un ejemplo de todo está en sobreproducción, granos, cuestiones de mineras, las mineras igualmente, de platino, de aluminio, en fin, los no metálicos o metálicos. Entonces, el problema del capitalismo actual es que hay una sobredemanda, sobreoferta sobre la demanda. Problema que ya había visto Malthus, Marx, Malthus, Keynes, y que ahora se aparece nuevamente en el sistema. Son muy tercos los neoliberales, toda oferta no crea su propia demanda. Si no, toda inversión va a generar una demanda para los productos que se generan en esta inversión. Eso es real. Ahí hay un quiebre de la política, es decir, de la ideología generada por Jean-Baptiste Say, en toda oferta crea su propia demanda, y del propio Ricardo, llevada al extremo por David Ricardo y Adam Smith. Entonces, jóvenes, en el fenómeno del mundo contemporáneo, la globalización, se ha generado una productividad enorme en todo el mundo, una producción enorme en todo el mundo, y no hay quien la consuma. ¿Qué es lo que hacía China? Pues invertía para sus obras de infraestructura, pero también para exportar. Al cambiar el modelo de consumo interno y no aumentar salarios acordes a cómo venía la productividad, pues hay 400 millones de toneladas de acero en China, ahorita en existencia, que no se pueden vender al interior. ¿Qué es lo que hace China? La saca a precio de dumping a nivel mundial, destruyendo las industrias siderúrgicas del tercer mundo. Igualmente lo está haciendo China, India. Entonces, aquí es sálvese quien pueda. Es una política mercantilista. Trato de aumentar mis exportaciones, aunque sean el 1 o 2%, pero trato de bajar mis importaciones para tener balanzas de pago superavitarias. Es decir, generar empleo a costa de los demás. Esa es la tendencia de la economía capitalista contemporánea. Ahora, si a esto le agregamos, como dice Krugman, ahora hay un artículo de Krugman, de que pues, la población mundial se está envejeciendo, sobre todo los países del primer mundo. Sus consumos van bajando proporcionalmente. También está la perspectiva de un aumento de las tasas de interés, que yo creo, y yo lo dije aquí, sería la peor estupidez de Yellen de aumentar las tasas de interés este año. Me diría todo el 16, yo no marzo, después de marzo, porque la economía capitalista está a punto de entrar nuevamente en un proceso de crisis y recesión. ¿Por qué? Porque hay exceso de mercancías. Al haber exceso de mercancías, para que me entiendan el ejemplo, yo como productor de refrigeradores, aunque no gane dinero, voy a tratar de venderlos, por lo menos para pagar la mano de obra, los impuestos y los costos fijos que yo ya tengo.
Eso implica una disminución de la tasa de ganancia. Eso implica que mi utilidad o la ganancia que voy a tener este año ya no la voy a utilizar en mayores inversiones el año que viene. ¿Por qué? Porque es una cuestión lógica. Si la producción que tengo este año, como dice General Motors, que va a recortar aquí empleos en Saltillo, la producción no va a ser absorbida por el mercado, ¿para qué produzco más? Es perder dinero. Mejor desocupo gente, bajo mi tren de producción de 2-1, voy a tratar de bajar mis costos, a pesar de que la moneda mexicana se va devaluando, se va devaluando el salario mexicano, están bajando costos General Motors, con el propósito de no salir del mercado y ganarle a sus competidores el pastel que le corresponde. Entonces, esto es un problema mundial, que claro, como dice Enrique Quintana ahí del Financiero, bueno, pues el problema principal es China. ¿Por qué? Porque China es el principal abastecedor de materias primas a nivel mundial. ¿Y qué pasa con las commodities? Pues sencillamente, jóvenes, al no haber demanda de commodities, hablo yo de minerales, materias primas déjenme ir aquí a la opinión de Enrique Quintana, dice, China es el mayor problema, según él. Es parte, yo no coincido totalmente, yo creo que el principal problema es la esencia misma, las contradicciones mismas del sistema capitalista. Dice que se estaba pronosticando que hoy para China en lugar del 7.2, 7.3, pues se va a crecer al 6.7. Y el 6.3 para el 2016 y 6% para el 2017, pero no es así. Ya se está previendo que China pueda crecer al 5%. Dice que entre 2010 y 2014 el crecimiento del Producto Interno en China fue del 8.9 y que para las tasas esperadas desde el 2015, 16 y 17, pues se está esperando una tasa del 6.3. ¿Qué significa esto? Que hay una pérdida de compra de China que dejan de generarse, 257 mil millones de dólares, coincidimos, promedio respecto a los 14 años anterior. La pérdida a lo largo de 3 años ascendería a 771 mil millones de dólares, alrededor de 2/3 partes del Producto Interno Bruto de México. Para el comercio internacional, para que vean la baja de China, en los primeros 6-7 meses de este año, las exportaciones de China cayeron las exportaciones en un 0.8%, mientras que las importaciones de China cayeron en un 14.6%. De ahí los problemas del Perú, de Chile, de Brasil, Argentina, que son los que le exportan las materias primas a China. Entonces, hay un frenón económico, como dice aquí Quintana. El índice de Shanghái cayó 32% desde el 12 de julio de este año. Esto significa una pérdida de 1.8 o 2 trillones de dólares. Dice, aunque el mercado chino no es muy grande, y aparte de todos los que han caído a nivel mundial, como estoy hablando ahorita del sudeste asiático, México y Estados Unidos, las pérdidas mundiales de todas las bolsas se calculan ya entre 5.3 y 5.5 trillones de dólares a nivel mundial. Entonces, en el caso de las materias primas, pues han caído un 20%. Yo me preguntaba a mi primo, contador público, oye, Juan Pablo, ¿por qué si el dólar se ha devaluado de 15 a 17, pensémoslo así, o de 14 a 17, ¿por qué no ha subido tanto la inflación en México, 2.6? Porque también ha caído el precio de las materias primas. Si ustedes importan del exterior plásticos, pues el productor les va a decir, como ha bajado el petróleo, pues te voy a bajar el precio del plástico para que tú no pierdas mercado, que tú eres mi vendedor estrella en México o en América Latina, pues te bajo también el precio para que le parta su madre a los coreanos o a otros productores como los de Monterrey, que están produciendo, por ejemplo, plástico. Entonces, eso hacen todos. En el capitalismo no se trata de subir precios, no, se trata de bajarlos para ganarle al competidor su espacio o su parte del pastel.
Entonces, por eso no han subido los precios, porque el precio de las materias primas también han bajado. Aquí habla Quintana del 20% a nivel mundial. Otro índice en materias primas del Fondo Monetario Internacional muestra que mientras que en 2000 y 2011 hubo un alza del 24%, desde entonces hasta las fechas del 2014, del 2000 al 2011 hubo una alza del 200%. Desde entonces al cierre estimado había una sobreespeculación en los precios de las materias primas. Este año ya han tenido una caída del 36%. Dice, no todos los problemas tienen que ver con el freno de China, obviamente. También está el nerviosismo de la inminente alza. No es inminente que Quintana para este año. Para este año ya no va a haber aumento de las tasas de interés. La señora Yellen metería al sistema en una recesión completa como en 1937, que fue una de las grandes críticas que hizo el maestro Keynes al Fondo Monetario, bueno, en aquel entonces, en el caso de Bretton Woods, y de los países capitalistas que en ese entonces dominaban Gran Bretaña y Estados Unidos. Dice, está con respecto a la incertidumbre de China y con respecto a las tasas de interés. Ahora bien, en el caso de las tasas de interés, pues definitivamente no se va a poder, no vamos a poder, yo no estoy de acuerdo, aquí dice aquí en la información fundamental, de que la información, aquí hay una otra, dice que Barclays, el banco Barclays, que es uno de los más importantes del mundo, de Gran Bretaña, estima que las tasas de interés ya no van a subir en 2015, como yo lo dije. No, él estima que para para marzo, dice, Barclays está pronosticando que ya las tasas de interés van a subir hasta marzo del 2016. Y claro, si el sistema entra en una caída total, vertical, como está pasando en estos momentos, pues a lo mejor nos vamos con todo el 2016 sin aumentar las tasas de interés. Entonces ya Barclays está diciendo, señores, olvídense de que las tasas de interés van a subir este año. A mí se me hace una estupidez por parte del señor del Banco de México decir que va a subir las tasas de interés a nivel interno porque se está fugando capital. ¿Cuánto las puede subir Carsten? ¿El 1%, el medio por ciento, del 3.5 al 4%? Eso no va a tener el flujo hacia los Estados Unidos. Ahora, hacia la perspectiva de que no va a haber aumento en las tasas de interés, aunque sabemos que los bonos están bajando de precio, ¿verdad? Porque pues todo el mundo está buscando los bonos norteamericanos, subiendo las tasas de interés en Estados Unidos, en bonos, el valor del bono. Cuando el bono sube, las tasas de interés bajan. Pero todo el mundo busca resguardarse en los bonos norteamericanos. Han estado dando dinero a los bonos norteamericanos. Hay un escepticismo, hay un nerviosismo de los fund hedge. Van a tratar de llevarse su dinero hacia los Estados Unidos. De acuerdo, pero el que el Carsten le aumente un 0.5, 0.2 a la tasa de interés básica del Banco de México, en nada va a servir. Aquí yo creo que ahorita el que debe estar más ecuánime es Carsten, porque si él se pone, está inyectando $200 millones diariamente a la bolsa, digo, a la oferta de dólares que puede haber en el país. Pero esto de nada le va a servir, señor Carsten. Ahorita hay una especulación bárbara y falta todavía lo que operen los fund hedge y los grandes inversionistas mexicanos, digo, norteamericanos, que tienen inversiones en bolsa y tenedores de bonos y de CETES por más de 400,000 millones en este país. Es decir, si estos señores deciden irse a Estados Unidos mañana, de nada van a servir las reservas que tenemos, que son cerca de 190,000 millones. Ya no pierda más reservas, deje que las cosas se calmen por sí solas. Porque el querer meter está como el gobierno chino, queriendo intervenir en bolsa, queriendo intervenir en peso, de nada le está sirviendo. Intervinieron y fueron a perder ahí 50,000 millones de dólares. ¿Para qué? Entonces, tranquilos, deje que el mercado por sí solos se ajuste, porque en una bajada, en una acción psicológica de los vendedores, hay un sell-off, como dicen por todos lados, están lleno de vendedores. El mundo, entonces las bolsas van a seguir bajando. ¿Cuál es su límite? Cuando el inversionista considere que las acciones están muy baratas
y vuelva nuevamente a comprarlas. Claro, en este proceso va a haber pocos ganadores, muy ricos se van a volver y grandes cantidades de perdedores, sobre todo aquellos que pidieron dinero en los bancos y se les ocurrió ir a comprar acciones. Hoy las acciones valen menos de los que las adquirieron y ahora el problema que tienen es que tienen una deuda con los bancos. Y ahora la bronca va a ser para los bancos cobrar ese dinero. Por eso también viene un rebotón hacia los bancos. Con otro problema también, muchos pidieron dinero para meterse a comprar una casa, las casas en lugar de subir de precio van a empezar a bajar, las tasas de interés traen la perspectiva de que van a subir, pues menos van a poder pagar. Pero lo más grave, como yo lo he dicho aquí en este programa, es la sobreproducción mundial. La disminución de las tasas de ganancia de las empresas que están en todos los sectores, agrícola, minero, manufacturero, servicios, financiero y lo que ustedes quieran. Al bajar las tasas de interés, pero las tasas de ganancia, automáticamente la inversión que se tiene programada para el año que viene va a ser cero. ¿Por qué? Pues si no puedo vender lo que actualmente produzco, sería yo un idiota de querer producir más para el próximo año. Entonces, ahora lo que le interesa a las empresas es conservar su liquidez, porque hay muchas empresas como Cemex de México, pues que deben, según se dice, 20,000 millones de dólares. American Móvil van a tratar de bajar precio, del cemento para poder realizar su propia mercancía e ir pagando por lo menos los intereses de la deuda. Deuda que está en dólares, que ese es un problema para Cemex, porque el cemento que está vendiendo en el mercado nacional está en pesos mexicanos. Van a tratar de subirle el precio al cemento mexicano, pero ¿qué va a pasar con Moctezuma, con Cruz Azul, con Lafarge, que es Apasco? Pues todos estos van a tratar de conservar un mejor mercado y de vender más, aunque sea a su costo, con el propósito de estar pagando sus costos fijos, o sus costos fijos de salarios, de materia prima, de depreciación y lo que ustedes quieran. Y muchas de las veces ni la depreciación se paga. Por ejemplo, hay una destrucción de los aparatos productivos porque la depreciación no se está recuperando y se van en deterioro el capital constante o el capital fijo. Y hay que estarlo renovando cada 5 años, cada 10 años. Entonces, el sistema está metido en un broncón, es decir, en un proceso es decir, en un círculo perverso, como yo lo he dicho aquí, hacia atrás. Entonces, van a romperse los oligopolios, también se rompen, pero también estas crisis provocan la concentración y centralización de capital. ¿Por qué? Porque muchas empresas pequeñas van a quebrar, sobre todo aquellas que pidieron prestado, que no pueden, por ejemplo, las petroleras, no pueden vender hoy anduvo el petróleo a $38. Ellos lo habían presupuestado a 50. Sus costos ya son superiores a lo que venden su petróleo. No van a poder pagar a la banca, arrastran a la banca en el problema, pero ellas van a tener que rematar sus bienes, o bien la propia empresa. Grandes empresas como la Shell, la Mobil, las Exxon, esas están muy reforzadas actualmente. La reforzó el Quantity Easy, igualmente a los grandes bancos. Entonces, vamos a ver un proceso de concentración y centralización de capital, como decía el maestro Rudolf Hilferding, allá en 1906, su famoso libro que se llama El Capital Financiero, y el propio Lenin y el propio Bukharin, que trataban estos problemas del capital monopolista. Entonces, estos periodos de crisis provocan precisamente esto, que las pequeñas empresas desaparezca el empleo, obviamente, bajan los salarios, y entonces el sistema empieza a entrar en un círculo perverso, porque la demanda efectiva también baja. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado? Inmediatamente, como dice Krugman, pues endeudarse, generar dinero fácil, dinero que fluya, pero que no solamente se quede en los bancos y en las grandes empresas, sino que fluya al gran público consumidor. ¿Cuál es la propuesta de los neo-keynesianos o keynesianos? Aumentar la inversión pública, renovar carreteras, puentes, generar presas, generar empleos que tengan mucha mano de obra, con el propósito de que la demanda no se caiga. Porque el problema del Quantity Easy, como lo trazó Bernanke, y actualmente Mario Draghi a nivel mundial, en la Comunidad Económica Europea, y también el señor Shinzo Abe allá en Japón, es que solamente se le dio dinero a los bancos, se recapitalizaron,
las grandes empresas y el dinero no fluyó hacia abajo. Entonces Japón ahorita está en un problema de sobreproducción, sí, la Toyota, la Sony, la Honda, pues tienen dinero, pueden exportar, pero no tienen mercado. El japonés no tiene mercado, ha bajado su nivel de ingreso, el japonés es medio. Se ha envejecido ese japonés. Se venden más pañales para viejos que para jóvenes en el Japón. Entonces, al haber una retracción de la demanda, obviamente hay una sobreproducción lógica en el sistema. ¿Qué es lo que hace el empresario? Pues bajar de precio. Y entramos al proceso de la deflación. Larry Summers, hay un artículo muy interesante que quiero leer. En La Opinión, yo no sé si está en La Opinión del Financiero, pero sí quiero leerlo completo, porque busquen ustedes, jóvenes, déjenme ver si no está aquí, déjenme ver si en Home, en el Financiero, yo no sé por qué le ponen Home, o en Economía. No la encuentro, pero hay un artículo de Larry Summers, que fue secretario de Economía, o más bien secretario de Hacienda con el señor Clinton, según me acuerdo. Déjenme ver si aquí en Economía lo encontramos, porque me gustaría que lo leyeran. No lo encuentro. No encuentro a Larry Summers. Pero él dice que sería un error por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentar las tasas de interés en este momento. Metería al sistema en una nuevamente recesión, porque se los he dicho como ejemplo. Si ustedes van a comprar una casa y suben las tasas de interés 2% más, pues el valor de la casa sube. Si el salario permanece estable, pues hay un problema con la demanda efectiva. Entonces, sí es cierto, no se puede aumentar no se pueden aumentar ¿dónde estará Larry Summers? Yo se los quise a ver cómo se me fue, cómo se me fue este artículo de Larry Summers. No lo tenía para ustedes, pero búsquenlo. No sé si en el Financiero, en Economía, déjenme ver, Empresas, Economía, no. Financial Times, ¿qué dice? Pues lo mismo. La diferencia fíjense, habla también de la crisis, pero dice, la diferencia entre México y en Brasil es que mientras que en Brasil se están juzgando a todos los corruptos, en México, empezando por el presidente, su esposa y todos los demás, no se les ha exonerado de cuestiones de corruptelas. Y esto es un problema porque pues el Estado de Derecho, esto impide que las empresas transnacionales o internacionales vengan a invertir a este país a sabiendas de que es un país de corruptos. Sí, en efecto, ha bajado mucho la cuestión de la aceptación de la Dilma Rousseff, igual que Peña Nieto, pero lo que sí es definitivo es que en Brasil por lo menos se está haciendo justicia, se le está llevando a la cárcel a todos estos corruptos, y en México pues no pasa nada, no pasa nada con estos políticos. Vean aquí los Moreira, vean dice, elevar tasas sería un error, dice Larry Summers. Lo voy a leer. Está en el Financiero, jóvenes, búsquenlo ahí en Economía. Otra vez. Elevar tasas a las 10:32 de la mañana
Fue una opinión que dio Larry Summers, que es un economista muy capaz, que está en una evaluación de las condiciones actuales sugiere que elevar las tasas de interés en un futuro próximo sería un error. Dice, una evaluación razonable de las condiciones actuales sugiere que elevar las tasas del futuro, en el futuro próximo sería un error que amenazaría los tres objetivos principales de la Reserva Federal: estabilidad de precios, pleno empleo y estabilidad financiera. Dice, el exfuncionario explica que hace 6 o 9 meses podría debatirse que el alza de precios, la alza de tasas, se justificaba por la búsqueda de estabilidad, pero ya no más. Dice, con el crédito volviéndose cada vez más caro, el panorama de las economías chinas, en el mejor de los casos, las caídas en los mercados emergentes, la corrección de los mercados accionarios estadounidenses, temores generales sobre liquidez y volatilidad esperada a nivel récord, los mercados están eliminando cualquier euforia o confianza extrema. Es decir, no va a haber inflación. Como yo les decía, al contrario, tiende a haber una deflación a nivel mundial, y vean la baja de las materias primas. La Fed no tiene que hacer el trabajo. En este momento de fragilidad, elevar las tasas conlleva el riesgo de empujar alguna parte del sistema financiero hacia una crisis, lo que yo he dicho aquí. Bueno, en vez de hablar de una economía que requiere impulso adicional a través de tasas bajas, actualmente se debe aceptar que la economía global tiene dificultad para generar la demanda, tiene la dificultad para generar la demanda de todo lo que puede ser producido. Es decir, hay un diagnóstico de estancamiento secular. Este es el concepto de que Larry Summers ha tratado a nivel mundial. Dice, en este concepto mencionado por Summers, el Fondo Monetario Internacional engloba la idea de que la economía está atascada en un rango de crecimiento bajo. Dice, hay mucho que se debe hacer. Él lo ve por el lado de la inversión pública, a tener más inversión pública y privada para eliminar niveles de tasas de interés reales consiste con pleno empleo. ¿Cuáles son los riesgos según Summers? Está la baja inflación, es decir, la deflación probable, pues más de la mitad de los componentes del índice de precios al consumidor de Estados Unidos han caído en los últimos 6 meses. Las expectativas del mercado sugieren, dice él, que en los próximos 10 años la inflación estará por debajo del 2%. Si las monedas de China y otras naciones emergentes se deprecian, la inflación en Estados Unidos será menor, incluso se puede convertir en deflación. Dice, además, las mayores tasas afectarán el empleo, pues reducirán el atractivo de destinar el dinero a actividades como la ampliación de fábricas, la compra de casas y fortalecer el dólar. Y fortalecerán el dólar, restándoles competitividad a los productos de los Estados Unidos. ¿Por qué entonces tantos creen que es necesaria una alza de las tasas? Dudo que, si las tasas fueran actualmente del 4%, habría mucha presión por elevarlas. La presión viene de la percepción de que la economía se ha normalizado sustancialmente durante los 6 años de recuperación, por lo que el estímulo extraordinario de las tasas de interés en cero debería ser retirado. Escribe el exsecretario de Economía o de Finanzas allá en los Estados Unidos. Bien, pues esto es lo más importante que está pasando a nivel mundial, la caída de las bolsas. ¿Cómo van las bolsas? En este caso, por ejemplo, ya había dicho yo que las bolsas del sudeste asiático, o del sur, de Asia, perdón, pues están en una situación terrible. En el caso de las bolsas, por ejemplo, de los mercados europeos, ¿cómo cerraron los mercados europeos hoy día? Por ejemplo, United Kingdom bajó la bolsa el 4.67%, el FTSE está bajando en un año el 12.94% y en el mes 10.35%. Otra de las importantes, está bajando más, Francia. Ya la utilidad en un año de Francia es del 4.05%. En el caso de Alemania, el DAX bajando el 4.70%, ya en el año nomás han ganado el 3.31%. En el caso de Grecia, pues para qué decirlo, ha perdido la bolsa, está bajando la bolsa griega el 10.53%, la locura. Yo no sé, Tsipras, este traidor a las causas de la izquierda en Grecia, se va a dar de topes con esta nueva elección y el haberse entregado al capital financiero alemán
y al capital financiero de toda Europa. Copenhague bajando el 4.85, Finlandia el 5.15, Rusia, fíjense que es de las que menos va perdiendo, y el MISEX y está ganando en el año el 12.96. Suiza, pues también bajando el 3.69, y así están todos, 5.19 Noruega, Israel el 3.52, Hungría el 6.07, España, esta nos interesa mucho, porque hay muchas compañías mexicanas allá, el IBEX de España bajando el 5.01, en un mes ha perdido el Iberia el 13.73 y en un año ya lleva perdido el 7.08. Holanda también bajando el 5.24 y en un año solamente ha ganado el 3.76%, le está yendo bien. Milano bajando el 5.70, en un mes Milano ha bajado el 12.38 y en un año lleva escasamente ganado el 4.26%. Entonces, jóvenes, Portugal el 5.8, terrible. Austria ya también en números negativos en todo el año, bajando el 4.6. Suecia el 4.50 total. Todas las utilidades de este año ya se perdieron en Bolsa de Valores de Europa y esto es muy triste porque aquellos que le apostaron a sus bolsas de valores, pues señores, el único que permanece bien y con una política bien llevada por parte de su secretario de Hacienda es Islandia, donde la bolsa ha aumentado en un año el 32.7%. Bien, esto es con respecto a Europa. Con respecto a los Estados Unidos, se recuperaron un poco los mercados, vamos a ver qué está pasando, aunque, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo cierren? Porque apenas son las 1:30, 2, a ver cómo cierran en una hora, pero por lo pronto el Dow Jones está perdiendo el 4.07, el Standard & Poor's está perdiendo el 3.74 y el Nasdaq increíblemente perdiendo también el 3.42. Ya todas las bolsas norteamericanas, excepción del Nasdaq, están pues ya en pérdidas en todo el año. Increíble. Argentina perdiendo la bolsa el 6.45, el Merval, 5.65, pero conserva una utilidad del 25.9 en todo el año. Brasil terriblemente 2.42, y en todo el año ha perdido el 23.61. México, la bolsa, el índice de precios de cotizaciones de la Ciudad de México, bajando el 2.72. Si ustedes metieron 1,000,000 de pesos en bolsa, hoy estarían perdiendo casi 100,000 pesos en esa bolsa. Pero peor está Canadá, estarían perdiendo 15,000. Y Chile estarían perdiendo 8,000 pesos, también bajando el 2.65. En Venezuela, la bolsa es el único lugar donde ha ganado, pues como está el peso tan devaluado, todo el mundo le va mejor a la bolsa. También Costa Rica perdiendo, Panamá, Colombia. En un año la bolsa ha perdido el 33.74, que era uno de los países más estables, y presumían los colombianos. La bolsa hoy está bajando el 2.95%. En lo que se refiere a las materias primas, y aquí está lo raro, y quería yo hacer el comentario, de que cuando las bolsas bajan, cuando bajan las materias primas, cuando bajan en general las commodities, pues uno espera que el oro rebote. Vamos a ver cómo está. En total las commodities en su totalidad están bajando el 2.22%, La energía, por ejemplo el petróleo, el West Texas está en 38.14, quiere decir que la mezcla mexicana ya anda en 35, su peor momento desde el 2008, bajando el 5.71, igualmente el Brent el 6.78, la gasolina, bueno, para nosotros no nos baja la gasolina, pero en Estados Unidos está bajando el 5.47. En el caso de la plata, eso es lo raro, el oro de repente sube, de repente baja, ahorita está a 1.151, muy barato.
está bajando 0.71, se supondría de que el dólar, el oro estuviera subiendo, la plata igual, bajando el 3.50, el maíz subiendo 0.86, porque ayer había bajado muchísimo, 0.79 el trigo, está bajando el algodón, están subiendo maíz, trigo y cocoa, y el algodón está bajando el 2.86 y el ganado en pie bajando el 1.67, por primera vez lo veo en 1.42, el ganado de vaca y de toro, es decir, vaca vieja en Chicago, a 1.42 la libra. Y esto, bueno, pues quiere decir que puede haber un pequeño rebote, pero ¿qué significa todo esto, jóvenes? Que hay una sobreoferta de commodities, una falta de demanda, o una sobreoferta de commodities a nivel mundial. Las tasas de ganancia hacia abajo. Vemos una clásica crisis del sistema capitalista, un preludio a la crisis, y lo están anunciando ya las bolsas de valores. Ese es el comentario por hoy día. Pásenla muy bien y nos vemos a la 1:30 de la tarde el miércoles que viene. Mañana se repite este programa. Hasta pronto. Perspectivas económicas. El análisis objetivo de las finanzas al instante con el doctor Juan Pablo Rodríguez.